Comparad nuestra naturaleza con una situación como la siguiente. Toda la realidad está constituida por unas figuras que desfilan y que se mueven, que emiten ruidos y que hablan entre ellas. Las figuras se recortan sobre un fondo iluminado, tintineante y fulguroso, y junto con él forman todo el cosmos existente. Los hombres que contemplan tal realidad son en verdad prisioneros. Están encadenados desde niños, de modo que deben permanecer allí y mirar solo hacia adelante. Esos prisioneros solo conocen el mundo de las figuras y el fulgor tintineante del fondo. Hablan entre sí y han diseñado sesudas teorías científicas sobre cómo se relacionan entre sí las figuras, y por ello se creen muy sabios y piensan que conocen toda la verdad sobre la realidad. ¿Quién podría dudar de que el mundo son las figuras y la luz tintineante? No existe otra realidad. Pero ¿qué pasaría si uno de los prisioneros fuera liberado de las cadenas y pudiera por fin mirar hacia atrás? Descubriría que las figuras que siempre había visto tan solo eran las sombras de una serie de figuras que unos porteadores transportaban tras una especie de muro del que sobresalía. El liberado se daría cuenta de que las sombras que veía se parecen a aquellas figuras, pero que son más imperfectas que ellas, pues están generadas a partir de un fuego que ilumina toda la caverna. Este fuego es lo que en realidad genera el fondo de luz tintineante en el que se recortaban las sombras proyectadas por las figuras. Todo lo visible dentro de la caverna está generado en realidad por aquel fuego. El prisionero liberado se resistiría a creer todo lo que está viendo, pues seguiría juzgando más verdadero su mundo pobre de sombras que al menos no haría sus ojos conocer aquel fuego. Pero ¿qué pasaría si el liberado fuera conducido al exterior, fuera de la caverna? Sus ojos quedarían inundados de luz, y el pobre hombre, que tan feliz existencia tenía en las semitinieblas de la caverna, ahora sufriría los rigores del exterior con su luz cegadora. Al principio solo podría dirigir su mirada hacia las sombras de los objetos, que además le recordarían las añoradas sombras de su existencia anterior. Guardan cierta relación con las sombras de la caverna y con las figuras de los porteadores, pero en cambio son mucho más nítidas y se recortan sobre una luz mucho más pura y clara. Los ojos se irían habituando cada vez más a la luz, y ahora el prisionero podría comenzar a mirar algo más que sombras, algo con más contenido. En primer lugar, podría dirigir su mirada a los reflejos de las cosas en el agua, elemento que atenúa la violencia de los colores y de la luz y los hace asumibles por la mirada cada vez más alucinada del cavernícola, que se halla descubriendo todo un mundo nuevo y mágico. Va descubriendo los colores y los matices del mundo que eran inexistentes dentro de la caverna. Pero cuando al fin sus ojos están preparados, puede mirar incluso los objetos mismos que causan tales reflejos. Advierte la inmensa riqueza de los colores puros, sin filtro alguno, y comienza a apreciar la maravilla de los volúmenes más allá del plano. Descubre que las sombras de la caverna se parecen ciertamente a las cosas que ahora conoce, pero se ríe de sí mismo al pensar que creía que los caballos eran aquellas tristes siluetas medio difusas del fondo de la caverna. Ahora, sin embargo, puede contemplar la majestuosidad de un auténtico corcel. Es ahora consciente de que la auténtica realidad, la verdadera, es esta de fuera de la caverna, y que aquella de dentro era solo una pobre caricatura del exterior. Sin embargo, comienza a preguntarse por la causa de todo el orden visible, de la luz, así que decide, por fin, elevar los ojos hacia arriba.
Al principio sólo podría contemplar directamente la luz de los cuerpos celestes. La pureza de la luz de las estrellas y la luna impresionarían su sensibilidad. Jamás había imaginado una luz tan pura, serena y estable como la de los cuerpos celestes, que además le impresionarían por el orden y la estabilidad que manifiestan en su quietud y sus movimientos, mucho más perfectos que la quietud y los movimientos de los caballos y los objetos del mundo, y muchísimo más que la quietud inexistente y el movimiento torpe de aquellas sombras que moraban en la caverna. Sin embargo, el prisionero sabe que hay un movimiento más contundente y una luz mucho más pura y más fuerte. El antiguo prisionero puede por fin contemplar directamente la luz del sol. Se trata de una visión tan contundente que a duras penas puede mantenerla. Al conocer el sol, el prisionero se da cuenta de que todo el orden visible está causado por él. La luna y las estrellas tan solo expresaban una parte de su luz, y todas las cosas visibles solo son visibles en virtud de la luz que generan. Solo cuando ha visto el sol, el prisionero entiende totalmente el mundo visible. Solo cuando se conoce el sol, se comprende la luz de la oscuridad. El antiguo prisionero, que ha sido conducido a la luz absoluta, no querría por nada del mundo volver a las tinieblas, y preferiría ser un campesino siervo de un hombre pobre a ser el rey dentro de la cueva. Compadecería profundamente a sus antiguos compañeros y abominaría de los honores y privilegios que aquella sociedad cavernícola otorgaba, pues ahora sabe que solo son infaustas y crueles mentiras que se levantan sobre mentiras. Y si por obligación o por solidaridad descendiese de nuevo a la caverna, por tratar de liberar a sus antiguos compañeros, sus ojos se verían envueltos en tinieblas y ya no le servirían bien para desenvolverse en aquella semioscuridad. Sus compañeros no creerían nada de lo que el retornado les contara y lo juzgarían por un loco y un trastornado, decidiendo que no vale la pena liberarse para no acabar como aquel pobre desgraciado, casi ciego y solamente diciendo locuras. Y si el liberado siguiera insistiendo, impotente ante la ignorancia de los cavernícolas, seguramente acabarían odiándolo por irrumpir de tal manera en sus cómodas vidas. Seguramente acabarían asesinando para acabar su voz alocada y seguir viviendo tranquilos y felices en su realidad, sin duda auténtica.